Buenos días, estimados amigos. Yo soy Anderson Riverol, investigador de Ciudadano Austral y colaborador de Somos Innovación. Y de estas dos organizaciones, Ciudadano Austral y Somos Innovación, estaremos hablando con el politólogo Juan Pablo Moreno, quien viene a disertar sobre la digitalización y educación de la juventud e infancia chilenas. Profesor Molero, por favor, cuéntenos, ¿cuál es el status quo y cómo está el tema actualmente? Bueno, muy buen día, Anderson. Para empezar, no sé si me permitas un pequeño preámbulo. Esta disertación empezó analizando un proyecto de ley que está en tramitación en la Cámara Baja en este momento, sobre el cual, los diputados que lo proponen están pues proponiéndole a la Cámara, valga la redundancia, que se establezca por ley el colocar un etiquetado para advertir a los padres y a los tutores de que los juegos, los videojuegos, las computadoras, los dispositivos, en líneas generales, antes de los 2 años, pues pueden ser peligrosos para los niños, ¿no? Haciendo la investigación correspondiente para poder verificar si esa afirmación era cierta, me encontré con que las fuentes que habían utilizado los diputados para justificar su proyecto eran de muy mala calidad, eran unas fuentes que están basadas en una revista no científica, y que la persona que suscribe esas afirmaciones no tiene ninguna actividad científica o académica, no ha probado de manera empírica y objetiva las afirmaciones que hace. Y a partir de allí comencé la labor de hacer un arqueo bibliográfico interesante en el cual eh, encontré como hallazgos que en definitiva, como todos los dispositivos los dispositivos digitales, pues tienen sus usos, comportan unas desventajas, pero no necesariamente entran en colisión con los intereses de los niños y que los padres eh, perfilan para sus hijos, sino que los hallazgos encontrados es que la digitalización y estos dispositivos son muy interesantes como herramienta didáctica y que el uso de esta herramienta para propósitos no recreativos está infrautilizada por muchos jóvenes en Chile. Las estadísticas nos demuestran unos porcentajes muy alarmantes. Por supuesto que el porcentaje de conectividad es alto, el uso de Internet es elevado, el uso de redes sociales es elevado, pero el uso de herramientas de softwares que son importantes para la vida laboral y académica es bastante bajo. De hecho, se pudo encontrar que no solamente en Chile, sino en América Latina, hay un reclamo por parte del magisterio, del sector educativo, porque se incorporen en la oferta académica la enseñanza digital, la programación, el uso de herramientas que son importantes para la vida cotidiana y para la vida laboral que no se tienen en cuenta. Por tanto, los argumentos que esgrimen los diputados de que el uso no comprobado de dispositivos digitales puede afectar las habilidades cognitivas de los niños, que el uso de estos dispositivos distrae o erosiona los intereses de los padres y los intereses de la comunidad educativa sería una falsa premisa, que además se contrasta con lo que sería la verdadera demanda de esta comunidad, que es incorporar en la educación formal de niños y jóvenes la digitalización como herramienta indispensable
para el trabajo y la vida cotidiana en el siglo XXI. Sí, profesor Juan Pablo, me parece muy interesante, sobre todo el hecho de que afirma que está siendo subutilizado. Entonces, podría decirse que estos dispositivos digitales pueden ayudar al desarrollo humano de una forma quizás más eficiente que dispositivos tradicionales. Más o menos de qué dispositivos estamos hablando, si nos puede dar un ejemplo y cuál cree que sea la motivación, si usted parte además de una investigación que dice que la fuente que están utilizando no es para nada la más fidedigna. ¿Cuál sería entonces los motivos que están moviendo en la discusión política? Porque se entendería que están frenando a la innovación y una innovación que puede servir al desarrollo humano, ¿no es así? Precisamente, para comentar o para responder, mejor dicho, a la primera pregunta, eh, todos los dispositivos digitales, cuando tú pones a un niño o a un adolescente eh, al uso de un dispositivo celular, evidentemente que sabemos que es para comunicarse, evidentemente que es labor de los padres y de la comunidad educativa enseñar el correcto uso del dispositivo y que además que hoy en día un teléfono celular sirve para mucho más que comunicarte. Existen aplicaciones de diversa índole que le pueden enseñar, le pueden recordar a los niños la tabla de multiplicar. Existen diversas aplicaciones que ayudan a jóvenes y adultos a aprender idiomas y a interactuar con personas nativas de esos idiomas. Existen diversas aplicaciones para la enseñanza de habilidades, juegos y destrezas que la comunidad educativa siempre ha considerado que estimulan eh, el pensamiento y las habilidades cognitivas de las personas, como por ejemplo juegos como el ajedrez, juegos de palabras, diccionarios, trabalenguas. Es decir, tenemos un conjunto de herramientas que de forma tradicional ya las teníamos y que ahora se trasladan al mundo digital y que efectivamente no solamente se destinan a la recreación, aunque lo asociemos inmediatamente con esto. O sea, asociamos enseguida que el adolescente, el joven, a través del dispositivo telefónico, chatea, está en TikTok, usa Instagram, pero lo cierto es que también está socializando, también está aprendiendo, también se está incorporando a una red de relaciones que igualmente son de gran importancia para su mundo de experiencias, porque eso ya forma parte del mundo y del día a día. De manera tal de que, digamos, es un prejuicio pensar que tú con el dispositivo, con tu tablet o con tu dispositivo celular, solamente te entretienes. Lo cierto es que ese entretenimiento también puede venir de la mano del aprendizaje, como muchos métodos educativos tratan de hacer énfasis. Entonces, allí, esa colisión de intereses que se pretende, que se plantea, incluso desde la propia comunidad, porque es cierto de que hemos encontrado en la literatura autores que establecen ese conflicto, pero mi idea es rebatirlo y superar esa disquisición, porque lo cierto es que las personas aprenden a través de estos dispositivos. No son para nada negativos, por supuesto que la guiatura, el consejo, la supervisión de los padres es más que deseable, pero no es tan simple como lo pretende plantear el legislador en su exposición de motivos, en su proyecto. También con relación a las fuentes, mira, están haciendo una cita de citas, ni siquiera es una fuente primaria,
para poder sustentar el argumento del proyecto. Y finalmente, esto viene de una revista digital que no es científica, de un autor llamado José Manuel López Menchero, que es un activista que se opone, que maneja una plataforma de escuelas sin Wi-Fi, así se llama. Es una visión muy cerrada, muy conservadora, que no tiene ningún contraste con la realidad, que esta persona no ha realizado ninguna actividad de investigación. Esto se investigó y no aparece en ningún índice científico, no aparece, ni siquiera aparecen más opiniones de la persona que suscribió ese escrito en quien se está basando el legislador para hacer su proyecto. O sea, pareciera que para componer el proyecto de ley se googleó la primera cosa que se encontró y se puso en el proyecto, lo cual te da a entender que hay una banalización de la actividad legislativa muy grande, no hay una investigación de fondo, no hay una justificación verdaderamente sustentada, no hay fuentes creíbles, simplemente se toma la decisión de colocar un etiquetado y ya está, se coloca. Entonces, esto es una frivolidad tremenda y se pudiera decir, como en efecto yo afirmo, en el fondo el proyecto es verdaderamente, no es un proyecto trascendente, no pareciera ser un proyecto inicuo, bueno, porque finalmente no están obligando a nadie que no use los dispositivos, pero sí están dejando una advertencia a los padres, pero es una advertencia que no tiene ningún sustento. O sea, tú pones a la exposición del público un etiquetado que no investigaste, que no tiene asidero en la realidad, que no contrastaste con informaciones verdaderamente serias y expones al público a una información incorrecta porque al legislador se le ocurre que tiene que legislar en esta materia y nada más, cuando dentro del propio sector pudiera legislar en otras cosas y pudiera articular políticas públicas que verdaderamente revistan importancia para la comunidad educativa, atendiendo a sus demandas, y lo que hacen es este proyecto que ni frío ni calor, que no representa un verdadero aporte y que sinceramente no está ni siquiera bien fundamentado, sino que expone a la ciudadanía por parte del legislador que la ciudadanía financia y elige a una información incorrecta. Lo encuentro bastante injusto, la verdad. Totalmente, profesor Juan Pablo. De hecho, me recuerda lo que dice Hayek sobre la fatal arrogancia y legislar sobre todo sobre lo que serían los prejuicios. ¿Qué posibilidades usted ha estudiado que nos puedes dar, aparte de aplicaciones incluso, como lo es el aprender inglés? Claro, mira, como te comentaba, no solamente inglés, tú puedes aprender cualquier idioma, tú puedes reforzar los conocimientos del horario lectivo que te enseñan en la institución educativa a través de las aplicaciones eh, a través de las aplicaciones digitales. Tú puedes, eh, algo que parecía imposible antes, tú puedes enfrentar a un estudiante a la realidad de hablar con personas nativas en otro idioma. Tú puedes enfrentarlo al conocimiento de otras culturas y de otras formas de ver la vida a través de la comunicación. Y eso es una posibilidad que antes no estaba con la facilidad con la cual lo está hoy y tenemos que aprovecharla. Tú puedes enfrentar al estudiante a retos de programación que se debe de enseñar, que se debe de colocar en el horario lectivo de quien lo quiera y sobre todo se debe diseñar un currículo educativo, una malla, un diseño instruccional, un pensum, como lo quieras llamar, que contemple más opciones para el estudiante.
Entendemos que el cálculo y la comunicación y el lenguaje son fundamentales, pero todo lo demás puede ser electivo, pueden ser talleres en los cuales los estudiantes diversifiquen las habilidades que ya despiertan su interés. Y en esta oferta nosotros creemos que debe estar contemplado el uso de los medios digitales para fines profesionales y debe incorporarse también habilidades en software y en hardware que son muy importantes para el futuro. Totalmente, profesor Juan Pablo. De hecho, para ver el futuro y construir la sociedad chilena del futuro, hay que abrirse para todas esas posibilidades tecnológicas. Y considero también, como usted ya lo ha mencionado, que es necesario esa supervisión de los padres en este tema, abandonando, por supuesto, y dejando atrás lo que podría ser incluso el método prusiano de la educación, donde en un salón sin wifi, efectivamente, hay un profesor que es el que dice la verdad y se toma como la verdad, y los niñitos, los jóvenes, aprenden lo que es la supuesta verdad, cuando hay otros métodos y otras formas que pueden incluso desarrollar mejor a ese ser humano y que tengan para su futuro y para el futuro de toda la sociedad chilena, además más elementos para crear. Yo creo que la creación tanto de riqueza, la creación de ideas, las nuevas innovaciones vienen de la libertad y de tener a la mano todos los elementos para poder formarse efectivamente y usándolos bien. Por supuesto, Y la siempre va a haber sociedad amenazas. Ajá. y la sociedad latinoamericana, Anderson, porque todos compartimos en común una rigidez curricular tremenda, donde un ministerio de educación o una autoridad educativa establece las horas lectivas, establece los contenidos, autoriza los textos escolares. Es un sistema que anula la creatividad hasta del profesor en muchos casos. Entonces, eh, esto definitivamente para el siglo XXI no puede seguir conduciéndose así. No solamente hay que establecer lo que se ha hecho siempre, establecer un ramo curricular, establecer los tópicos que dice un burócrata que son los importantes y que se tienen que enseñar y ya está. De verdad tenemos que cambiar el modelo educativo, pero eso no va a cambiar si empezando por los asuntos públicos tan importantes, se legislan a través del entender y parecer según el sesgo de alguien y para justificarlo es lo de menos, simplemente se justifica, cualquier justificación está a la orden del día y eso no debe ser así, sino que de verdad debe desde el sector público pensarse mejor las regulaciones que se van a hacer e incluso pensar si hace falta que regulen algunas cosas, porque en verdad la innovación, mientras más tú regules y burocratices una actividad, pues la creatividad es más difícil que surja. Entonces necesitamos de verdad un magisterio creativo y unos alumnos que estén enfrentados a la realidad de ser creativos. No es el joven sentado en severa actitud militar copiando contenidos porque eso efectivamente no nos va a llevar a ninguna parte. No nos podemos cerrar a incorporar o a desincorporar según los planes educativos de la comunidad, los dispositivos tecnológicos, pero eso tiene que verlo la comunidad educativa. Yo no me opongo a que un colegio X en alguna parte del mundo diga, en este horario no se usan estos dispositivos, están prohibidos. Porque eso tendría una razón, allí puede haber una razón pedagógica o andragógica importante que los pedagogos saben porque ellos son los que saben, ellos son los que están
trabajando en el área. Y no debemos entorpecer esa actividad. ¿Cómo puede haber alguien que decida justamente lo contrario? Pero tiene que haber la flexibilidad para que todas las ofertas educativas precisamente estén. Y lo que yo encuentro que este proyecto tiene de negativo es que precisamente se hace a la ligera y que hoy te están sugiriendo, te están poniendo una etiqueta y una advertencia, pero mañana esa advertencia puede ser una prohibición. El camino que se está tomando es el camino incorrecto. Ese camino de prohibir basado en prejuicios es la mentalidad más retrógrada y más inmovilista que tú puedes tener. Y eso no debe ser así. A mí me recuerda el cuento maravilloso randiano de Himno. Tiene varias, está intitulado de varias maneras como traducciones tiene, pero el protagonista del cuento ha descubierto, ¿no?, la electricidad y el consejo ha decidido que ese descubrimiento es un atentado contra lo que ya existe y se oponen al avance. Esa pequeña anécdota distópica se hace realidad cuando nosotros vemos que hay un burócrata que ante un avance, un descubrimiento, adquiere una actitud retrógrada e inmovilista. Totalmente, y me parece además muy prudente, profesor Molero, ese ejemplo. De hecho, el protagonista de la novela Himno descubre electricidad y crea una lámpara. Y cuando va a presentarla ante el consejo, horrorizados, los miembros y los sabios del consejo, colectivistas todos, por supuesto, se aterran y dicen que qué pasará con los que hacen las velas y que qué pasará entonces con la sociedad. Esos cambios son muy bruscos y deciden destruir lo que se ha construido a través de la innovación. También me recordó su exposición, la Cena de la Libertad del año 2018, donde se premió al fundador de la Universidad San Francisco de Quito, y él, entre muchas cosas, reflexionaba sobre la libertad y sobre las universidades latinoamericanas y se preguntaba cuántos premios Nobel de economía, de física, de matemática hay en Latinoamérica en comparación con Estados Unidos y Europa, y la verdad es que hay muy pocos. Y eso tiene de alguna u otra manera que cambiar sus formas y ver qué es lo que están haciendo bien y, por supuesto, sostenerse de forma responsable con la tecnología. Entonces, muchas gracias, profesor Molero, gracias a todos, y en nombre de Ciudadano Austral y de Somos Innovación estaremos en otras disertaciones. Así que, amigos, háganse ciudadanos australes. Muchas gracias. Muchas gracias.